Aquí tenemos las letras Achipampa y aquí nada más tenemos algunas imágenes que se encuentran en este pueblo. Por ejemplo, que el día de hoy vamos a ir uno de ellos, esta de acá, la cueva. Esto sería el río Cunas, que desemboca desde las altas montañas. Dice que ya. este pueblo no existía. Claro, pues. Pampa. Claro, tiempos antiguos. H es una ave. Prácticamente los corrales de sus animales, de los antiguos achipampinos hoy en día, se ve deteriorado. Los corrales, miren, hechos de piedra. Cuando la iglesia en Jalpa había aparecido, Ya. habían llegado unos curas gringos altos. Ya. Habrán sido extranjeros, pe. Ya. Llegaban, venían y ellos escarbarían. Puro hueso era. Llegamos a otra pampita que también antiguamente había puente de piedra, pero miren, se encuentra destruido. Ahora sí, regresamos al cañón estrecho, al Tután ya. Bien cerrados este cañón, se nota oscuro, ahí está bien oscurito, se nota ahí al fondo. Vamos a entrar hasta donde podamos. El día de hoy vamos a explorar y conocer una cueva que en su interior esconde algo extraño, algo misterioso. Más o menos esta cueva fue la casa de los antiguos pobladores, la casa de los antiguos primitivos que asentaban en las montañas del Valle del Mantaro. Para concretar, la cueva, la guarida o la caverna se encuentra en las montañas de Chupaca. Y como siempre vamos a salir temprano de viaje, de aventura, de exploración. Ahorita son como 6:30 de la mañana y estamos soleando en la plaza de la ciudad de Chupaca. Esto sería la placita, parquecito, todo. Y desde esta ciudad, desde este sitio, vamos a tomar un transporte que nos llevará a un lugar llamado Achipampa, en donde se encuentra la caverna, la cueva misteriosa. Y así comenzamos el viaje por la carretera Nori-Auyoscochas, al borde del río cristalina llamado río Cunas, que desemboca desde las montañas altas de Chupaca y llega al río Mantaro y luego desaparece. Después vamos a tomar la carretera hacia Jalpa, hacia Yanacancha. El viaje desde Chupaca hacia Achipampa nos tomará aproximadamente 1 hora en carro, en movilidad. Durante el recorrido, el paisaje, la panorama es sorprendente, es maravilloso, pasando por los pueblitos lejanos de nuestro Perú profundo, pampas, valles, ríos, cañones, montañas. Así hemos llegado al pueblo o poblado Achipampa, en las montañas de Chupaca, y en donde se encuentra la caverna que en su interior esconde algo extraño. Aquí tenemos las letras Achipampa y aquí nada más tenemos algunas imágenes que se encuentran en este pueblo. Por ejemplo, que el día de hoy vamos a ir uno de ellos, esta de acá, la cueva, le llaman Iglesia Machay. Y por acá tenemos personajes que representan al pueblo de Achipampa. Aquí tenemos una danza, 2 personas bailando con su respectiva indumentaria. Y por acá otra imagen que en este lugar se dedican a la crianza de truchas. Aquí tenemos otros personajes, son rondas campesinas con su respectiva huaraca o onda. Ahí está su ropa indumentaria también. Este lugar es seguro. Por acá puedes visitar tranquilamente, viajar, conocer los pueblos de acá, ya que por acá están las rondas campesinas las 24 horas trabajando para los visitantes. Más o menos esta sería la carretera principal que viene de Huancayo y esto llega hasta Lima, hasta Cañete. Y justo acá tenemos la plaza del pueblo de Achipampa. Miren, ahí está, por encima de las montañas. No solo de ese lado, por allá también montañas, por ese lado también montañas. Más o menos por allá vamos a ir, donde está la cueva llamado Iglesia Machay, por allá. Así que hay un poco de plantitas en la plaza. Esto se llama sacha o también conocido como quinoal.
Y más o menos por ahí está su iglesia, ahí está. Por ahí está la casa, digamos, comunal. Por ahí está casas antiguas. Y por ahí hay más cerros, más montañas. Al fondo hay plantaciones de pinos. Por acá tenemos una tienda. Por ahí otra tienda. Más abajo hay más tiendas. Porque desde la carretera, que siempre hay visitantes, busca algo de comida, bebida para el camino o provisiones. Esto sería el río Cunas, que desemboca desde las altas montañas, desde los cerros, desde los nevados que se encuentran en la parte más alta de estos lugares. Este río desemboca hacia el río Mantaro y ahí desaparece, se contamina. Al juntarse con el río Mantaro, las aguas del río Cunas se vuelve turbio. Y este río obviamente llega al océano, al mar. Y más o menos por acá tenemos otra carretera, trocha ya, ahí está. Ahí tenemos letreritos, me dice Ahuac. Esto llega a la ciudad de Chupaca, pero esto es carretera, tienes que subir, trepar cerros y cerros. Mira, cerros empinadazos. Y más corto es esta carretera, ya que es trepada. Pero esta es otra carretera. Este es pista, es asfaltado. Es un vueltón todavía. Y se llega también a Chupaca, a Huancayo. Así que nos estamos enrumbando hacia la cueva. Nos comentaban que está muy cerquita, a 10 minutos nada más de caminata desde el pueblo a Chipampa. Ya dejamos la plaza, el pueblo que está ahí nada más. Buenos días. Jefecito, una pregunta. ¿Por dónde es el camino para Iglesia Machay? Ya. Ahí más espera. Ahí tenemos, ¿eh? Ah, yo vine a conocer su iglesia, sí. ¿Dónde está lejos? Sí, que Buenos días, señora. Buenos días, carretera y das ya al fondo y empieza hacia ese callejón. Y ahí atravesas unos 100 metros, ahí no. ¿Y cuál es su historia más o menos? Más antes había una campana también, incluso ahí. Sí, he escuchado campana dentro de la cueva y dice, me han comentado nada más. Como antes había sacerdotes y dijeron que antes se dedicaban a buscar tapadas. Y así de la noche a la mañana apareció huecos, restos de humanos, huesos también. La campana desapareció. Había campana dentro de la cueva. Pero había una pieza colgada, como se puede llamar así, ¿no? Tocaba, dice, ¿no? Suena. Y tiraban piedra y ¡tum! Tocaban. Y aparte de eso, no sé si ya seguirá goteando hasta ahora, porque hay tipo mesa, Ya. pues de roca, todo es roca, y gotea agua. Y tanto gotear eso, se ha puesto un poquito como copa. Esa agua es salada. El lugareño nos comentó un poco la historia del pueblo, cómo nace, más o menos anteriormente. Este lugar fue una pampa, no había casas. Como hoy en día podemos ver casas bastante, antes, tiempos antiguos, no había. Y más o menos me comentó que en ese cerro de allá, arriba en la punta del cerro, hay casas antiguas, o sea, pueblos pre-incas. Por allá se nota todavía hay casas, se nota murallas, hay corrales. Para ese lado también me dijo que hay casas. Obviamente los pueblos pre-incas hacían sus casas, construían sus casas en la cima de la montaña. Pues en la cima de estas montañas que estamos viendo, ya sea para la derecha, ya sea para la izquierda, se encuentra lleno de casas antiguas, pueblos pre-incas. Ya fuimos a varias que están a ese lado, hay bastante casas. Ya estaba mapeando, ya estaba estudiando también. Este cerro, para la espalda, hay otros pueblos así. Seguramente fueron una parte como estancia. Los pre-incas o los pueblos antiguos, las culturas antiguas se dedicaban a la ganadería, a la crianza de llama, alpaca, vicuña en la parte punta, en la puna. Y como pasaron los años, los pueblos bajaron a este lado, a este pampa. Es una pampa. Por acá los lugareños se dedican más que nada a la ganadería, a la crianza de vacunos, un poco a la agricultura. Y otro me han dicho de ese cerro para arriba hay pueblos antiguos así de piedra, de incas. Ese es el Ichanmalca, acá en la punta. Ya. Ahí es. Ah, es un pueblo. Ichanmalca, o sea, das vueltas para el otro, el pueblo, ¿no? Y para el otro, miras todo ese callejón. Pista que viene, Ya. se mira. Vamos, lado.
y para el fondo hay otros pueblos antiguos, o sea, casas antiguas que ha habido. Antes las casas eran en las alturas, no sé, mirarás todavía, hay casas, por eso había árboles. En ese lado también hay casas. Había, pero ahora ya no hay casas. ¿Cuántos? Todos bajaron al pueblo. Casas, ese tipo circular. Ah, casa circular. Dice que Ya. este pueblo no existía. Claro, Era pues. pampa. Claro, tiempos antiguos. H es una ave. Vas a ver por ahí una ave. Blanco, ¿no? Blanco con negro. Los marrones. Los marrones son Ah. recién tiernos. Cuando vuela está mezclado blanco y negro. Ah, eso le llama acchi, creo, en otro lugar. Acchi. Ah, O sea, ya. eso antes comían esta pampa. Sí, para acá habitan esos animales, ajá. Es H y ahora la pampa la han puesto H-pampa. Esa es su historia. Y estos de acá podemos apreciar, hay bastante corralones. Posiblemente sean habitaciones para sus animales. Sus corrales para sus ovejas, llamas, alpacas. Son bastante corrales en realidad. Miren, desde arriba hasta acá. Por acá pasaban la noche los animales, ovejas, vacas. Y al fondo estamos viendo hay caminos que llegan a las montañas, al cerro. Los pastores llevan a sus animales a las montañas. Justo estamos viendo que acá hay ovejas. Pues ahorita aún no salen todavía a comer. Y aparte de acá, esos corrales son antiguas. Sí, antiguo. Si yo tengo así ya conocía. Así ya conociste. Así conocía. Ah, ya. Claro, de los antiguos eran Prácticamente los corrales de sus animales, de los antiguos achipampinos hoy en día, se ve deteriorado. Los corrales, miren, hechos de piedra, casi perfectos, ¿no? Hay una parte que se ha destruido y una parte aún se conserva. Y todas estas rocas que están viendo, miren, piedras se han desprendido desde la parte de arriba, desde las montañas. Estamos entrando al cañón. El señor nos comenta es el cañón profundo todavía, llega al fondo todavía y vamos a explorarle a todo este lugar. Lo que estamos viendo andenes en este lugar fueron las chacras de los antiguos achipampinos. Ahí se puede ver los restos, miren. Pues acá producían posiblemente sea cebada. A ver qué producen más o menos a esta altura. Algunos productos producen obviamente, pero algunos no, porque es altura. Pero hoy en día, miren, ya no practican, ya no siembran en este lugar. Miren en el camino lo que encontramos. Son canaletas antiguas, hechos de piedra. Ahí está. Hoy en día se encuentra destruido, abandonado. Estas canaletas antiguas. En tiempo de lluvia, en invierno, obviamente por acá hay bastante agua. Desemboca desde las alturas y estamos llegando ya casi al cañón. Todo sería el cañón. Me comentaba que es tenebroso. Si vas solo o sin acompañante, te da miedo. Ya estoy solitario ahorita. No veo nadie por acá. Así que todo es mentalmente. Esto debe ser otro corral de los antiguos achipampinos, de sus animales seguramente. Pero hoy en día, miren, la muralla es deteriorada y más o menos las personas pasaban la noche en estas cuevas cuidando sus animales, cuidando sus ovejas, cabras. Quizás por acá no veo muchos cabras, o llamado también chivo, no veo. Ahí podemos ver hollín. Miren parte de la cocina o los restos. Por acá cocinaban y desde acá cuidaban sus animales. Obviamente por acá hay bastante animales salvajes como zorros, zorrillos también, entre otros. Y más o menos esto sería el temible o temido cañón. No lo tengo el nombre exacto, pero ya estamos adentro ya. Acá sería otro corralón de piedra. También se encuentra deteriorado, abandonado ya. Este es grande
y por el medio todavía pasa el camino. Este camino llega a las alturas, a las Punas, que hay estancias por allá. Este es el camino de los animales. Y más o menos al costado está la canaleta, miren. Qué asombroso. Ahí está la canaleta que está pasando al costado del camino. Y para el otro lado es otro corralón. ¡Wow! Ahí se nota la cueva, la caverna. Ahí nomás está, miren. Se nota una cueva grande. Realmente, afuera de la cueva grande, de la caverna, hay bastante corrales de animales. Veo para allá corrales. Veo para este lado corrales. Para allá más corrales. Para arriba sigue más corrales. Y por acá está pasando el camino, la canaleta. Y por acá ya no se nota en el camino, tampoco la canaleta. Pero sí pueden ver la muralla del camino. Para este lado muralla. Y sigue todavía. Nos comentó que al fondo hay más cañones cerradazos. Para ser claro, la cueva no está tan lejos desde el pueblo Achipampa. Está cerquita nada más. A ver, unos 2, 3 kilómetros más o menos. 10, 15 minutos demoramos. Y más o menos desde afuera así se puede ver la cueva, miren. Es una cueva grande, gigante. Y por acá vamos a entrar. Como les digo, acá hay bastante corrales. Acá hay otro corral. Miren, para arriba sigue murallas. Ahí está murallita que está subiendo. Al frente hay otra muralla, pero quizás deben ser de culturas antiguas esas murallas, o también fueron caminos antiguos de los pre-incas por acá, quién sabe, pero no estoy viendo muy bien todavía. Así que si sigamos hasta más arriba, posiblemente veamos caminos que aún conservan, pero esta parte ya no, solo podemos ver de esta forma, miren, hechos de piedra. Y vamos a entrar a la cueva. Obviamente en esta cueva hay bastante murciélagos. Eso sí, wow. Es una cueva grande, ¿eh? Por acá podemos ver como tipo escalinatas. Seguramente los lugareños, los pobladores han adornado esta cueva. Y acá a la entrada podemos ver una piedra natural o una formación natural, debe ser en forma de cono, pero esto pesa, ¿no? Así que vamos a entrar poco a poco y podemos ver más piedras. Hay gente que viene a hacer ofrenda. Si esto es una ofrenda, caramelos, no solo hay botellas, ¿eh? La gente viene a hacer ofrenda a la cueva, al cerro. Sí, no está profundo. No está tan profundo, pero vamos a ingresar tranquilamente. Y acá podemos encontrar más ofrenda que los visitantes dejan. Por acá pueden ver bebida, fruta. Por acá un queque, botella. Sí, hay basuras. Hay de todo por acá. Y vamos a ingresar un poquito más. En la parte de arriba debe haber murciélagos. Deben estar durmiendo. Sí, para arriba es huecazo, se nota. Esto sería la iglesia Machay, como nos comentaban. Realmente tiene varias versiones. Uno de ellos es como iglesia Machay, porque en este lugar se encontraba una campana colgada. Posiblemente sea esta de acá. Cuando tocaba se sonaba igual que la campana. Y otra versión sería que fueron las casas antiguas de los hombres primitivos, personas antiguas. Como se escucharán, aquí hay eco, hay mucha bulla cuando hablas. Vamos a comprobar otra vez. Suena, se escucha. Y también me comentaba que en este lugar han buscado tesoros. Se dice que están enterrados dentro de esa cueva algún tesoro de los pobladores antiguos, lugareños antiguos. Sí, como están viendo,
han saqueado, han huaqueado esta cueva buscando un, digamos, tesoro, algún metal. Ahí está hueco por acá otro hueco, por allá otra escarbada, por acá otra escarbada. ¿Están viendo? Han escarbado todo este lugar para huaquear, para buscar algún tesoro. Por allá también está huaqueado. Nos comentó más o menos de por ahí, creo que goteaba el agua. Y con el pasar de los años se ha formado este huequito. En este lugar también podemos ver las formaciones naturales, estalagmitas, algo así se llama. No recuerdo muy bien el nombre. Y arriba podemos ver, ahí están, forma larga, o se han formado a pasar de los muchísimos años. Además, en esta cueva podemos encontrar bastante goteos de agua. Como escucharán, están goteando por acá, otro por allá, otra en mi espalda. Y también podemos encontrar el lugar donde se ha goteado. Ahí está. Este lugar está mojado, para ese lado está mojado, para ese lado también. Hay en diferentes lugares que están mojados. Hay gotas. Para que vean, acá hay uno como prueba. Y esta piedra es raspa. Está peligroso. Y desde el interior de la cueva, así más o menos sería, o se notaría afuera. Miren. Tremenda puerta. Otra versión de esta cueva, de esta caverna, sería la casa o la cueva del Pistaco, Cariciri, Uñaca, en tiempos pasados, en época del virreinato. El Pistaco o los pistacos esperaban en esta cueva sus víctimas para degollar, y el camino está pasando al frente de esta cueva. Es un camino antiguo. Los lugareños, los locales, los pobladores antiguamente transitaban por estos lugares para poder llegar a la ciudad de Huancayo, que está de este cerro a la espalda. Se encuentra el Valle del Mantaro. Los lugareños recorrían con animales, llamas por estos caminos para poder llegar a su destino, y a veces el tiempo no les alcanzaba y agarraba la noche en el viaje, en el trayecto. En los pistacos tenían un lugar estratégico, su guarida, donde esperaban para agarrarlo, para poder tener sus víctimas. Llevo buen rato en este lugar y no veo ninguna persona pasar, ya que hoy en día existe transporte, carretera para poder llegar a alguna ciudad, a algún destino, a algún lugar. Y hoy en día estos caminos están abandonados, ya no recorren nadie. Este lugar se encuentra silencio, no hay nada de personas por acá, ni animales. Hoy en día pocas personas practican el cuidado, la crianza de animales, alpacas, llamas, ovejas en estos lares. Por eso no se ve nada de personas o ni visitantes. ¿Y este camino, de quiénes fueron? ¿Es antiguo camino? Antiguo. ¿Eso, los que son escalinatas, son antiguas? Antiguo. Cuando eras niña, ¿has visto esas escalinatas? Antiguas. Entonces este es camino antiguo de Huancayo que viene, o debe ser de antiguos pueblos que hay arriba, ¿no? Tenían sus estancias, los pobladores de aquí, sus animales. Sí, había hasta la última estancia. Ellos serían, ¿cómo sería? Pero yo como se hacía, así como lo ves, igualito. Sí, parece de Inca, pues, esos caminos. Y tiene todavía canaleta al costado. Eso antiguo. Sí, ¿no? Yo he crecido aquí. ¿Y cuál es su historia de esta cueva? Ya que tú eres de acá, me han dicho que acá es cueva del Pistaco, otro me han dicho cueva de los antiguos acá pobladores, otro me ha dicho cueva de que vivían gente antigua por acá, refugiaban. De los gentiles, diciendo. Ajá. Sí, de la gente antigua, pues. Decir, eso de gentiles son antiguos. Cuando a la iglesia en Jalpa había aparecido, habían llegado unos curas gringos altos. Habrán sido extranjeros. Llegaban, venían y ellos esperarían. Puro hueso era. Voltearían, ellos se habrán llevado todo el tesoro de aquí. O sea, dentro de esta cueva había huesos. Encima ya, habrán volteado, habrán tapado, habrán sacado, decían. O sea, había tesoro escondido acá de la gente antigua. Mateo, el padre Juan,
Ellos lo han volteado diciendo hablaba mi abuelo. O sea, lo han saqueado, en otras palabras. Prácticamente se han llevado todo. Wow, sí, pero entonces este fue casa de antiguos pobladores. Habrá habido tapada, algo habrá habido. Bien bonito, ¿sí o no? Así de arriba ves lo que está colgado cuando le pedreas también dan. Esa es la campana. Ajá, suena. Ah, sí, sí he escuchado, por ahí dice campana, pero ¿por dónde ¿cómo tocan? Yo digo, pero con escaleras suben o no sé cómo tocarán. Piedra, pedreas, dice. Ah. Y de esos estas roquitas aquí abajo era una grande roca, no hay eso ahora. Era así una roca, así. Sería por el agua, por lo que gotea con los arros, se habrá formado. ¿Qué habrá sido? Por la al medio. Es por la formación se ha hecho así. Así era, así. Ajá. Goteaba agüita, como morterita y goteaba. Nosotros bajando de arriba, que cuidábamos carnera y chupábamos esa agüita. Ah, son. Entonces había bastante huesos en tiempos antiguos. ¿Y esos huesos qué habrán hecho? Como esta piedra era hueso. ¿Tú tenías alcance de piedra? Sí, bastante huesos. Usted de repente poco, porque hay el otro lado más cerca ruta. En cambio de mis abuelitos, su ruta era este lado. Pero lleno hueso era, como esta piedra, ¿sí o no, Pedro? Mi abuelito decía, ese padre Mateo, el padre Juan, esos de Jalpa, lo que han llegado, ellos se han llevado toda la tapada. Ahí era tapada, por eso es todo, lo han volteado todos los huesos de los abuelos. Todo está ese lado hueco. Tu boca está en tu casa, en otro lado va a chuequear, aquí dentro, decía mi abuelito. Ese rato que han venido, el zorro estaba allá arriba. Allá arriba. Zorros acá, ¿no? Sí, zorro. ¿Qué comerán? ¿Oveja? Oveja, pues rapidito te roba, un rato te descuidas y tu carnal se lleva. Ahora ya no es como antes, ¿no? Bastante ovejas. Ya antes bastante. Sí, pues. Gente antigua dedicamos a la crianza, pues, antes. Justo cuando ya estamos subiendo hacia el cerro, unos lugareños llegaron para que puedan conocer sus hijos esta cueva y nos comentó que antiguamente dentro de esta cueva había bastante huesos, posible sea de los antiguos pobladores, de los pre-incas o quizás también en la época del té que conocemos, o guerra interna en aquel años 90, 80 azotaban los pueblos andinas o pueblos lejanas en donde a sus víctimas llevaban a las cuevas a esconder. Pero en realidad, ¿cuál sería la historia final de estos huesos que se encontraban bastante dentro de esa cueva? Según que su abuelo le ha comentado a ella, antiguamente dentro de esas cuevas había tapadas, había tesoros de valor que aquellas personas han venido y han saqueado, han huaqueado, han buscado todo y se llevaron. Y hoy en día vi solo unos cuantos huesillos. Llegamos a otra pampita y también hay bastante cuevas por acá. Miren, allá otra cueva. Arriba hay cueva, arriba. Hay pura cueva nomás, para allá, para allá. Son casas de zorro, zorrillo. Ahí está el camino, miren cómo se encuentra hoy en día conservadito. Y acá al costado nada más está la canaleta del camino. Y esto sería la pampita. Antiguamente habrá sido corrales. En este lugar habrá sido un puente de piedra, pero se encuentra destruido. Miren, acá cruzamos y acá está el camino de piedra. Ahora hacia nuestra derecha se encuentra el río o la canaleta, o a nuestra izquierda está la pampa y la muralla del camino, y también de la pampa su muralla, y sigue subiendo el camino. Por ahí va por el medio del cañón. Miren, es un cañón virgen que nadie ha explorado, que nadie ha grabado para redes sociales. Y miren, por allá hay más cuevas, cavernas. Como les digo, son casas de zorro, zorrillo. Ahí viven, ahí duermen. No, realmente hay bastante cuevas por acá. No solo eso, me parece profundo, todo oscuro. Realmente hay por acá lugar de cuevas. Por acá abunda bastante cueva. Por ahí hay otra cueva. Se nota, ahí está. Para allá también hay más cuevas. A ver qué vamos a encontrar en la parte de arriba. Quizás hay más cuevas. Quién sabe. Quizás encontremos animales, zorros, zorrillo. Llegamos a otra pampita que también antiguamente había puente de piedra,
pero miren, se encuentra destruido. Por ahí estaría pasando la canaleta o el río, pero ahí está, destruido completamente. Y estamos cruzando por el camino, nos estamos guiando por el camino y sigue subiendo. Al costado están las murallas del camino, ambos lados son, miren, es increíble. Para allá la muralla del camino, para acá otra muralla del camino, y acá al costado está el río o riachuelo o la canaleta para el agua. Sigamos subiendo hasta donde podamos, hasta donde encontremos el cañón muy pegado, muy estrecho. Hay por cuevas por acá, sí, por cuevas, debe ser de los zorros. Ahí viven zorros. Otro puente de piedra, pero ya no hay, se encuentra destruido. El camino está cruzando por acá y así está, o se encuentra hoy en día, sigue el camino, todo marcadito. Al costado de las murallas, miren, por este lado y para este lado también muralla. Es un camino antiguo que aún conserva en estos lares. ¡Oh, sí! Llegamos al cañón oscuro o al cañón estrecho. Ahí es. Se nota bien pegado las montañas. Se dice que en la parte de arriba de este cañón hay un puente. Lo que nos comentó en quechua, Diablupa Chacan. Sí, bien estrecho. Vamos a ingresar un poco para allá, pero le voy a mostrar un poco más el camino antiguo de los pre-incas. Como le decía en la mañana, estos caminos vienen de un pueblo a otro pueblo, conexión de lugares que se encuentran, o los pueblos que se encuentran en la punta del cerro. Los pueblos pre-incaicas asentaban en la cima de las montañas por su defensa propia de sus rivales, de sus contrincantes, de otras etnias. La mayor parte que hemos recorrido la montaña de esta zona, hemos encontrado pueblos antiguos, estancias pre-incaicas o pueblos pre-incaicas que están asentados en la cima de las montañas. Realmente hay bastante de estos cerros. En la cima están, no solo este cerro, al frente también de ese pueblo de Achipampa, en la cima están los pueblos antiguos, y estos caminos conectaban con esos pueblos. Por eso encontramos caminos estratégicamente que se encuentran solo en cañones. En muchos lugares, cuando vayamos, los caminos antiguos se encuentran en cañones. Como le estoy mostrando, esta de acá es camino antiguo, pero por acá ya se encuentra destruido completamente. Miren, ha venido derrumbe o huaico y lo ha tapado por completo. El camino sigue, me comentaba, a las alturas de este lugar donde hay estancias. Para el fondo estoy viendo que son cañones bien pegados. Por el tiempo no podemos llegar ahí, tampoco podemos caminar tanto, ya que estamos, como les comenté, tratamiento de la rodilla, ya que hemos lesionado caminando duro, viajando duro, trepando cerros, bajando quebradas, montañas. Estamos recuperando la rodilla para luego seguir caminando, conociendo lugares misteriosos, lugares de nuestro Perú profundo que nadie muestra. Acá les voy a mostrar un poco más el camino. Sí, para arriba ya es bien angosto el cañón. Me he animado a subir un poquito más por curioso y sigo el camino. Ahí está otro cañón tan pegado. El camino está por acá pasando. Posiblemente este camino llegue a los restos de Arhuatura, que está Chupaca, o quizás al Valle del Mantaro, pero desconozco el recorrido, por dónde estaría pasando el camino y por dónde bajaría hacia los restos de Arhuatura o al Valle del Mantaro. Se nota todavía, mira, por ahí está el camino, todo este es cañón. Así que acá nada, vamos a regresar, vamos a bajar. Subir es fácil, es favorable para la rodilla, pero bajar es más chamba, más trabajo. Se puede dañar más la rodilla porque el peso de todo que llevamos soporta la rodilla. Todo en la bajada, todo se saca el M, la rodilla realmente. Así que vamos a conseguir un palo, como un bastón, para
sostener el peso que llevamos una parte. Tenemos que cuidar nuestra salud para poder viajar o seguir explorando lugares así. Pura cueva, realmente aquí hay bastante para de cuevas. Son formaciones geológicas, ¿no? Y como escucharán por acá, hay bulla de la naturaleza nada más. De los pajaritos, de los aves que viven por acá, la bulla o el sonido de la naturaleza. Estos caminos pre-incas tienen aproximadamente 1000 años o hasta más. Que hoy en día aún se puede ver, aún podemos caminar por el camino antiguo, por el camino viejo. Una parte, como les mostré, se encuentra destruido y una parte es conservado. Como aquí, ¿eh? Esto sería el camino, pero todos los derrumbes, las piedras que se han caído están formadas aquí en el camino. Y al costado nomás estaría pasando la canaleta, que también todo está destruido. Más o menos por ahí pasaría el riachuelo. Y el camino está bien protegido, con murallas todavía, con rocas gigantes. Acá se nota un poco nada más de la parte del camino. Y esto sería, miren, el riachuelo. Por ahí está pasando el riachuelo y por acá el camino. Hoy en día por este camino ya no recorren. Este camino son de la cultura huanca, de la nación huanca. Como les digo, aproximadamente tiene muchísimos años, casi 1000 años o hasta más. Los huancas, sus casas, sus pueblos están asentados en la cima de estas montañas. Todo este lugar está lleno de casas. Para allá, para este lado, toda esta cima de las montañas hay casas, pueblos de las culturas huancas, nación huanca. Y ahora, hoy en día, nadie recorre, nadie camina, nadie viaja por acá, por este sendero de los huancas, de las culturas antiguas de acá del centro del Perú. Están abandonadas, deteriorado por completo. Algunas partes y algunas se ven conservadas. Son maravillosos ver en vivo, apreciar y pasar por el camino. Hay uno, es como cañón, será ese, el Chorrillo, ¿no? Ah, Chorrillo. No habrá subido, ¿no? Subido un poco más arriba, hay un cañón así ya pegado. Dentro. Ese pasa. Por encima, de este cerro, por encima. Ya. Puedes bajar, puedes cruzar al otro lado. Pero el puentecito es asícito, y aquí hay otro hueco así. Chocan el cerro. Y asícito. O sea, el cerro está chocando para cruzar de un cerro a otro cerro. Al otro lado. ¿Que sí? Todo es abierto. Y bajas así estrechito. Yo he crecido aquí de niño. ¿Has cruzado ese lugar, ese cerro? He cruzado yo. Por eso te digo, Ya. bajas, hay un sitio que se llama Huichana, dice, en quechua. Entonces bajas ese así estrechito, bajas. Y el puentecito no sé, este. Ya. Esto es hueco. Ese otro hueco, otro igualito así. Ah, ¿está lejos para ir ahorita? Por arriba. Ah, tengo que trepar cerros para cruzar todavía. Está lejos, ¿qué hora vas a trepar? Por aquí pasas, ya llegas, este cerrito de aquí llegas, medio en gradita subes, así arriba, arriba encima tienes que subir. Wow. Y cuando cruzas ese puente, ese lugar, ¿cómo miras abajo? ¿Profundo? ¿Cañón? Oscuro. ¿Qué sí? Oscuro es, no se ve, da miedito. ¿No se ve adentro? No, yo habré cruzado a la edad de 15 años, 14 años. ¿Cuántos años ya no? O sea, es un tragadero, en otras palabras, tragadero. Este es un callejón, así parece callejón, está dentro. Pero no se nota nada. Nada, no se nota, sí. Pero se sube, de aquí yendo dentro, todavía estamos adentro, de ahí ya no se puede, estrecho. Un travieso, sí. Y entonces, ese lugar, lo que me dice estrecho, ¿qué tiempo está acá? ¿Caminando? ¿Una hora? Diablo Chacan. Diablo Pachacan, a ese puente. Puente del Diablo, ajá. Diablo Chacan. Yo he cruzado. Pero de lejos se puede ver, o sea, es yendo este camino, se puede ver, ¿no? No, si no conoces, pero te pierdes. Es lo que me dices, Puente del Diablo, me tiene curioso. Ajá, Diablo Chacan. Ah, está asombrado. Está para buscar, me dice, no, para arriba todavía está lejos. ¿Quién conocerán ahora? Yo, no conocen. Mi abuelito tenía su estancia ahí. Mi abuelito me decía, cuando caes adentro vas a aparecer, vas a desaparecer. Me dice, ¿cómo voy a caer recién traviesa? Debe ser tragadero, ve. Oscuros adentro, tragadero debe ser. Cruzó, pero está el puente. Ahora sí, regresamos al cañón estrecho. Bien cerrado este cañón, se nota oscuro. Ahí está bien oscurito, se nota ahí al fondo. Vamos a entrar hasta donde podamos, ya que no tenemos linterna. Posiblemente ahí adentro de este cañón hay poquial, hay manantial. Por eso podemos ver acá una manguera de agua.
Realmente acá hay bastante aves, como le digo, el acchi. Estos son los, digamos, los orines o la bosta de acchi. Ese es lo que vemos blanco. Es del ave acchi o acchi. Wow, es un cañón profundo. La señora nos dijo que es profundo y estamos entrando solitario. Si viene gente y encontraba pintones por acá o pintados ahí, miren, no tiene nombre, por allá otro nombre. Hay gente que viene a conocer, a explorar. Ahí están nombres por acá, por allá, para ese lado también. Y botellas. Por allá también hay letras, nombres. Acá se nota el eco. Se nota clarito el eco. Me dijo que acá al fondo, espera. Esto sería el resto del acchi o hachi. Este es un ave, como le digo, blanco y negro. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá caído? No se sabe. Esperemos que no caiga nada de piedra o rocas desde arriba. Si no, sería un desastre peligroso porque estamos sin casco. Para entrar a cueva, cavernas, es necesario tener casco. Esto sería el cañón. ¿A dónde llegará? Porque por acá ya es angosto, ya se ha empinado, ya es subidaza. Ya no se nota nada. Parece que estamos en otro mundo. No se nota nada. Se va para arriba. Y este lugar ya se ha empinado, no se puede ya. Es necesario tener equipos para la escalada, para otros. Así que de acá nada más regresamos. Ya no se puede más. Está bien empinado. Y también por nuestra seguridad de que piedras caigan en este lado y como le digo, podría ser un desastre, ¿no? Ya tenemos que salir. Ha comenzado a caer objetos, a caer hojas. Miren, es que ahorita hay mucho viento en este lado. Se está cayendo, miren, para allá hojas, hojitas, hojas, otras cosas como objetos. Están notando, ahí está volando, por acá. Ahí está cayendo, pero ya vi, se cayó. Son parte de la planta, o el tallo del planta se ha caído. Porque hay mucho viento por acá. Realmente desconozco el nombre de este cañón angosto que esconde un misterio. Y no sabemos la profundidad y el camino hacia dónde llega, hasta dónde se encuentra el cañón. Es un misterio, es un enigma. Desde aquí se puede ver bien oscuro las profundidades. No se nota para nada. Y además, como les digo, es peligroso sin los equipos. El lugareño nos comentó que hasta ahora, hasta hoy en día, siguen huaqueando este camino. Pues podría encontrar los restos o tesoros de nuestros antepasados. Este es un huaqueo. Han saqueado algo por acá, han escarbado, han buscado algún tesoro.